Gracias. Lucinda, Esta colega brillante, Carla, brillante tu ponencia. Y verdaderamente nos llena de esperanza saber que estamos acuerpados con voceros de semejante calibre. Hermoso. Gracias, Carla, además nos acaba de dar la cifra de abortos clandestinos. Yo no sabía que la Caja había hecho ese estudio. La Caja... No. Espera, abortos 9.000. Egresos hospitalarios 9.000. O sea, vos imaginate que puede haber habido internaciones por aborto clandestino, pero se complicó. Claro, que sin morir, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que es médico, es dato obstétrico que cada 10 embarazos, cada 7 embarazos, 1 termina en aborto. O sea que si ustedes tienen 70.000 nacidos vivos, tienen que tener 7.000 internaciones por aborto. Eso es obstétrico, eso no es para aborto clandestino. Si tuvieron 9.000, pueden tener todos por aborto, o a lo sumo 2.000 por aborto clandestino y ninguna muerte. Entonces es normal, está en todos los libros de obstetricia, que entre el 7 y el 10% de los embarazos terminan en aborto. La naturaleza es así. De manera que ustedes de ninguna manera jamás podrían legalizar el aborto con esas cifras. Esa es una acotación al margen. Con respecto al aborto seguro, llamémosle seguro del misoprostol. El misoprostol fue estudiado en Francia en el año 1996. Se le suministró a 2.400 voluntarias, suponemos que presas, las voluntarias que se ofrecen a esos experimentos, embarazadas. De ese intento de aborto, 21 niños sobrevivieron. Y de esos 21 niños, el 14% tuvo malformaciones congénitas graves, discapacidades mentales y físicas y ceguera. Ese síndrome producido por los sobrevivientes al misoprostol se llama síndrome de Moebius. En la Argentina, desgraciadamente, ya tenemos varios chiquitos porque las mujeres toman el misoprostol, lo compran en la farmacia, el embarazo continuó, y porque no quieren, no pueden, no saben, no van al médico y nace el nene de 7, 8 meses además prematuro y con este síndrome de Moebius, cieguito, pobrecito. Entonces ya Francia en ese momento se opuso, estamos hablando del año 96, al uso de misoprostol. Recientemente en Argentina, en el mismo momento que estábamos discutiendo el aborto, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, una mujer perdió todos los órganos genitales, la vaciaron íntegra y creo que murió por rotura de útero por uso de misoprostol en un embarazo de 20 semanas. Y otra estaba gravísima con una hemorragia. En el mismo momento que estábamos debatiendo el aborto en el Senado, estaban en trance de vida o muerte estas dos mujeres. Y unos meses antes, en diciembre anterior, yo misma hice el informe forense de la muerte de una jovencita de 17 años tuvo un shock tóxico. La chiquita entra el 1 de diciembre del año 2015, le coloca una médica generalista residente, jovencita, las 3 pastillas de misoprostol intravaginal. La chica hace un abdomen agudo, diarrea, vómitos. Luego los padres no entendían nada porque el protocolo prohíbe decirles a los padres que se había hecho un aborto. Las traen a UPA, la nena no se mueve. La médica no tenía ni idea de lo que tenía la chiquita. Ya había hecho ese aborto. La nena vio al bebé en el inodoro. Es decir, un embarazo muy chiquito, pero justamente en el juicio oral donde yo estuve se transmitieron los audios donde el novio le pedía por favor que no hiciera el aborto y ella le contesta que sí, que la asesoraron en el hospital, la asistente social la asesoró para que se haga el aborto, la mandó a esta médica y que qué horrible, acabo de ver en el inodoro el aborto. O sea que también la chiquita se impresiona tremendamente. Estamos hablando 1 de diciembre, la nena ingresa al hospital de nuevo con abdomen agudo, no lo reconoce la médica. 2 de diciembre vuelve, no lo reconoce la médica porque no era ginecóloga. Vuelve el 3 de diciembre, tampoco lo reconoce la médica. El 4 de diciembre la trae el papá UPA, la interna gravísima. El médico grande que toma la guardia a la tarde del 5 de diciembre, del 4 de diciembre, llama al hospital más cercano que estaba a 80 kilómetros, el hospital de Esquel. La reciben los cirujanos a la 1 de la madrugada, la operan. Ven los signos de aborto, pero no ven nada raro. La chica se descompensa, entra en shock a las 10 de la mañana, a las 16, a las 4 de la tarde, como dicen ustedes, muere la chiquita en un shock tóxico.
¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el principal problema del misoprostol intravaginal? La FDA norteamericana ha publicado muchísimos casos de muerte por esta razón. En la vagina, en el 18%, es decir, cada 100 mujeres, 18 en su vagina, en la flora vaginal, tienen un bacilo que se llama Clostridium sordelli. El Clostridium sordelli es un bacilo anaeróbico. Quiere decir que si hay oxígeno en la vagina normal no tiene ningún problema y el bacilo se queda latente esporulado. Pero cuando ustedes ponen misoprostol, se produce una intravaginal que no está autorizado en los Estados Unidos de América, solo se está usando en nuestros países. Se produce una vasoconstricción, es decir, las arterias se cierran, enorme y prolongada, que provoca entonces una falta de oxígeno en la cavidad uterina, por eso se muere el niño. Se sella. Se cierran las arterias. Deja de llegar oxígeno no deja llegar oxígeno al bebé, pero tampoco deja llegar oxígeno a la cavidad uterina. Y ese inofensivo bacilo esporulado se activa, toma su forma activa y produce una toxina que mata a la mujer o a la hembra de mamífero que sea en 36 horas. Mata al bebé y resucita la bacteria y con la bacteria mata a la madre. Exacto, es como el tétanos. El Clostridium sordelli es como el tétanos, como el botulismo. No es que te mate por infección el bichito, sino que produce una toxina que no la podés atajar de ninguna manera y esa toxina mata en shock tóxico en 36 horas a la mujer. Eso lo estudió un argentino en 1922, que fue Alfredo Sordelli, porque esa bacteria ocasionaba terribles trastornos en el ganado bovino. En el sur de nuestro país, ustedes saben que hace mucho frío, como en Canadá. El ganado que se explota ahí es de ovejas, el ganado bovino, millones de cabezas. Y en esas circunstancias climáticas, las pariciones de las ovejas son en un frío terrible de muchos grados bajo cero y se produce esa vasoconstricción patológica por frío que nosotros estamos produciendo con una pastilla. O sea, estamos poniendo en riesgo de vida a la joven o la mujer que se acerca buscando la falacia de un aborto seguro. Doctora, usted mencionaba que este muchacho le pedía a la niña no abortar. ¿Qué pasa cuando el hombre, porque el hijo lo hacen dos, cuando no es tema de violación, simplemente es una relación, ella no lo quiere sí. Y él sí lo quiere tener? Porque acá en un hijo, en la generación de un hijo, hay 3 derechos. El derecho de la madre, el derecho del padre y el derecho del hijo. ¿Estamos en una igualdad de derechos o no? Claro. ¿Por qué tiene más derecho la madre que el hijo o el padre? Pregunto. ¿O es la abolición del Estado de Derecho lo que estamos logrando? No hay derechos iguales. El padre no tiene ningún derecho sobre el hijo y el hijo tampoco, solo el presunto derecho de la madre. ¿Hacen falta entonces que el hombre... por supuesto, tenga su derecho. Y que levante la voz también, levante la bandera? Por supuesto, ustedes reclaman el derecho sobre sus hijos, si no se acaba la especie humana. Claro. Más aún, bueno, la mayoría de las legislaciones, y nuestro país no es excepcional en eso, si una mujer queda embarazada y el hombre no se quiere hacer cargo de las responsabilidades económicas, financieras y alimentarias que conlleva ese embarazo y el nacimiento del niño, pues existen los medios legales para obligar al hombre a colaborar. Claro. Pero en el caso contrario, el hombre no tiene ningún derecho. No tiene ningún derecho a decir... O sea, no. Solo mantenerlo, pero mantenerlo con vida no. Si él quisiera mantenerlo, no. Pero es un absurdo jurídico. Cuando el niño nace, al hombre la ley le cae en sí misma con el tema de pensiones alimenticias. Que de paso voy a mencionar la exposición de una gran mujer francesa, no me acuerdo el apellido, pero expuso en la Cámara de Diputados en Argentina, su nombre era Segalén, una mujer inteligentísima, y entonces contaba el estado de la mujer en Francia, donde el aborto es legal. Justamente cuando una mujer embarazada, no casada, que a su partenero, a su pareja, le reclama la asistencia alimentaria, ¿qué le contesta el varón? De ninguna manera, si el aborto es legal. Yo no quería tenerlo, abortá, yo no lo voy a mantener. Y lo mismo si reclaman una licencia para tener hijos en la empresa le contesta de ninguna manera. En Francia el aborto es legal, no tengo por qué darte licencia. Si querés tener un hijo tenés que renunciar al trabajo. Finalmente, los que sí son derechos de la mujer retroceden. Exactamente. O sea, los verdaderos derechos retroceden. Todo el tema del aborto termina siendo machista en sus consecuencias. Porque destruye los derechos de la mujer y le quita las obligaciones al que es irresponsable. En alguna manera. Pero yo diría que más que machista o feminista es antihumano
Completamente. Y corre riesgo nuestra especie. O nos paramos todos, o en qué va a terminar esto, Doctora, en asesinarnos todos, ¿no? Tenemos a un miembro de Despierta Costa Rica, es una organización también acá en Costa Rica, nos pregunta Hilbert, dice, es evidente que existe un interés por imponer una reingeniería social a nivel mundial, implementando la agenda de género donde van la ideología de género, feminismo, etcétera, en la que se incluye también el aborto. Y además existe un informe de recursos globales elaborado por Funders for LGTB, es la gente que fondea estas organizaciones, junto con la GPP, el proyecto filantrópico global, donde exponen las monumentales ayudas económicas que brindan la Fundación de George Soros y la Ford Foundation. En la página de IPPF hay registros de estas donaciones. ¿Cuánto dinero aproximadamente puede percibir la IPPF de ellos? ¿Y existe documentación donde se pueda consultar esta información? Existe información sobre lo que cobra la IPPF por los abortos en su página en su página web, que es un dineral, y por supuesto esta información que solicita nuestro amigo está en un libro argentino hecho por José Cuarrachino que se llama Aborto y Geopolítica. En ese libro va a encontrar todos los datos con precisión de la enorme cantidad de dinero que prestan estas fundaciones. De hecho, fue la Fundación Rockefeller la que creó la IPPF. El dinero de Rockefeller, libre de impuestos, porque por eso hacen la fundación. Claro. El dinero de Rockefeller en la fundación no paga ningún impuesto y lo invierte y lo recupera enormemente. No es una inversión a ciegas. Claro. Enorme fue la inversión, pero imagínense que son 46.000 clínicas de aborto a razón de $400 cada aborto con misoprostol y $800 cada aborto quirúrgico, 46.000 clínicas de aborto en el mundo. Hablemos nada más de 500 abortos por día. No cabe el número en la calculadora. No caben los ceros en la calculadora. ¿Alguna consulta a la doctora? Sí. Adelante, aquí por favor. Hola doctora, muchas gracias. Qué bueno tenerla por acá. Muchas gracias. Precisamente de este tema económico, pero no de los grandes volúmenes de dinero que manejan las asociaciones y las fundaciones. Más bien me interesa mucho el tema que tiene que ver con lo que se asegura de que muchos de los restos de estos infantes son utilizados por la industria farma, de belleza. Obviamente me llama poderosamente la atención, pareciera que nos están alcanzando los tiempos, como aquella película donde a los ancianos los hacían comida, como hizo Hitler en Alemania nazi. Está acercándose la sociedad a este punto donde quiere utilizar a los niños no nacidos para además sacar un lucro. ¿Tiene alguna información usted que pueda poner a disposición? La información que llegó a Argentina, entre las fábricas denunciadas y empresas denunciadas en la recolección de datos, llegó la información de que Unilever, esta fábrica cosmetológica, compraba los restos de la IPPF para justamente hacer productos cosméticos. Pero además la IPPF, este ingreso monstruoso por los abortos es inferior al que obtiene por la venta de los órganos de los niños. Justamente un médico, estoy casi segura que era médico, no lo puedo afirmar totalmente, una persona grabó la conversación, en este momento pobre está siendo procesado él por haber revelado esto, ¿no es cierto? Grabó la conversación de él mismo con la directora de la IPPF que le aseguraba que los órganos no son dañados porque ella misma enseña a los médicos a aplastar la cabeza sin dañar los órganos de embarazos avanzados a un promedio de $80 cada órgano del niño, ¿no? Entonces tenemos la venta de órganos. Estaba también, mientras se debatía en el Senado, la IPPF siendo procesada por tráfico de niños para comercio sexual. O sea, una joyita, ¿no? Y tengo entendido, con respecto al comentario que hizo nuestro amigo recién, que es la Unilever. Debe haber otras empresas, ¿no es cierto? Pero esa fue la que nos notificaron en cuanto a la compra de los restos de niños de la IPPF. Wow. Bueno, gracias a don Marcos Adamson por la pregunta. Tenemos una más. Tal vez si nos decís tu nombre y la pregunta. Bueno, mi nombre es Mariano Murillo y pues bueno, yo
tenía una consulta bastante puntual. Lo primero es que cuando estaba buscando, es sobre un tweet que escribió una persona, pero cuando estaba buscando, una buena noticia es que el día de hoy el Senado de Paraguay se declaró pro vida y pro familia, ¿verdad? Entonces, maravilloso Paraguay. Una sorpresa enorme, 25 votos a favor, 9 en contra y 2 ausentes. Entonces ya tenemos un país que... Paraguay, ya el presidente se había pronunciado pro vida, es un ejemplo para todos nosotros. Paraguay viene de un gran genocidio donde la Argentina tiene un papel vergonzoso. En los fines del siglo XIX, el presidente Mitro embarcó a la Argentina junto con Brasil y Uruguay en la guerra de la Triple Alianza contra un país hermano totalmente que había sido siempre amigo de Argentina. Se aliaron los tres ejércitos. El ejército brasileño era enorme y muy armado, ¿no es cierto? Se mataron 940.000 varones paraguayos. Imagínense, a fines del siglo XIX, prácticamente todos los hombres en edad militar murieron. Todos, inclusive el hijo del comandante, Solano López, el presidente de Paraguay, su hijito, el comandante Panchito, murió peleando con el sable en la mano y lo enterró su madre, Elisa Lynch, una amazona, con sus propias manos. Impresionante la historia de Paraguay, y justamente me encantó y me conmovió profundamente las palabras del presidente paraguayo el año pasado cuando lo llenaron de presiones terribles para que acepte la legalización del aborto, y dijo así: nuestro país fue destrozado por el asesinato de hombres en la guerra del Paraguay y lo salvaron las mujeres pariendo hijos. Yo jamás arriesgaré a mis mujeres con la imposición del aborto. Maravilloso. Claro. Sí. Bueno, la consulta es que sucede que el exministro de Educación, Leonardo Garnier, en estos días ha estado pues publicando varias cosas. Él actualmente es parte del Consejo Superior de Educación y además de llamarla pionera anticiencia y que es promovida por una supuesta universidad, ¿verdad?, con su estilo sarcástico bastante característico, también menciona que usted es parte de un congreso identitario donde es racista y de todas estas cosas, ¿verdad? Lo cual, ante esto, lo único que tengo que pensar es que si usted fuera racista o del Ku Klux Klan es bastante mala, porque en todas las charlas que ha dado no solo ha hablado en contra del racismo y criticando la primera clínica de abortos para negros. Entonces, como miembro de Ku Klux Klan, déjeme decirle que fracasaste. Fracaso. Pero aparte de eso, yo quisiera saber qué puede decir usted de una autoridad del gobierno actual que es muy seguida incluso por público joven, sobre declaraciones de este tipo y sobre ese congreso. Gracias. La primera respuesta se la dio Don Quijote, ¿no? Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. La segunda respuesta es que la estrategia, justamente cuando doy la conferencia de género, la estrategia de la gente que sostiene esta ideología es tomar los cargos que hacen a cultura y educación. No les importa ser presidentes o senadores, sino ministros de educación, secretarios de educación, estar en los cargos directivos donde se manipula la inteligencia de los chicos. Y en tercer lugar, yo soy invitada a miles y miles de congresos en toda Latinoamérica, he sido invitada a congresos en Europa, para exponer exactamente, me invitaron, era el cumpleaños de 100 años de un gran historiador mexicano, famoso en toda América, que fue Salvador Borrego, cumplía 100 años en el año 2015. Con motivo de ese cumpleaños se hizo un evento, un congreso grande donde invitaron a muchísimos conferencistas del mundo. A mí me invitaron y me pagaron el pasaje para que yo hablara sobre el control demográfico de Latinoamérica, que es mi tema. Claro. Todo lo que les acabo de exponer. Como en todos los congresos, yo ignoro quiénes van. Yo no sé qué otras personas van. He ido a muchísimos congresos donde van abortistas feroces, pero encarnizados abortistas, y yo me entero cuando estoy ahí o no me entero nunca. Yo expongo mi parte en todos los congresos médicos. ¿No es cierto? Sé que era una eminencia, un Salvador Borrego es uno de los historiadores más conocidos de América. Y me pareció que era legítimo que me invitaran a exponer eso. Además, siempre lo hago, siempre que tengo una invitación en mi querido continente hispanoamericano para abrir los ojos sobre el genocidio, expongo mi tema. Y lo expuse en una pantalla enorme
di justamente todo lo que hablamos hoy sobre el genocidio del aborto y del control de población. Y nosotros... Ahora, de ahí a que me vinculen con gente que fuese con eso, la verdad es que me parece bastante sucio, ¿no? Y bastante corriente. Tendencioso. Claro, muy A mí tendencioso. de ese personaje, la verdad es que ya no me sorprende. Sí, Porque lo he escuchado decir cada y cosa. es un personaje que precisamente nos duele decir, nuestros hijos estuvieron a cargo de su ministerio a nivel educativo durante 8 años. Sí, porque lo que no me explico yo es que después de 4 años de tenerlo, lo mantuvieran. Lo mantuvieron. Terrible. Don Chine, nosotros realmente agradecidos porque se hace falta personas valientes que estén abrazando estos temas, porque precisamente hay un pueblo, el ciudadano común, tal vez no solo lo ignora, por eso también es un poco el por qué nace este espacio, sino porque ha sido indiferente durante muchísimos años y no se da cuenta que este es un tema político, no necesariamente es un tema social, es un tema que afecta a la sociedad de los países, pero se gesta a través de la política y de las agendas Es políticas. solo un tema político, exactamente, que Adornado de repercute en las Y cuestiones como sociales. el ciudadano claro. común dice, yo no me meto en política, yo soy apolítico, ¿no? Yo en esos temas son muy complicados, yo no me meto, yo voy a trabajar todos los días y no le hago mal a nadie, se dan cuenta que cuando en esa indiferencia política llegan momentos en donde se están viendo verdaderamente afectados sus derechos. Hay un tema específico que publicamos hace algunos días porque nos llamó poderosísimamente la atención. Voy a pedirle a nuestro amigo Perry para tomar estas fotos. Estos días se dio un congreso en la ONU y aparecen unas fotografías con unos panfletos, unos folletos que dicen católicos y el aborto, católicos por el derecho a decidir. Pro elección, tenemos, me llamó poderosamente la elección, dice católicos por los derechos humanos, desafiando a la Santa Sede en las Naciones Unidas. Aquí le muestro la fotografía. Impresionante. Sí. Sí, se logró meter este lobby dentro de algunas personas, evidentemente no practicantes de la Iglesia Católica, como decimos nosotros en Costa Rica, a embarrialar la cancha. Obvio. ¿Cuál es su lectura? Obvio que no son católicos. Estos Católicas por el Derecho a Decidir es una filial de la Fundación Rockefeller. Es decir, todas estas asociaciones son fundadas por Rockefeller, no son católicas, pero toman ese nombre siempre hablando de lo que dijimos al principio del programa contigo, el manipuleo de los términos. Claro. Entonces, ¿cómo? Hay católicos que creen que es derecho a decidir. Desafiar a la Santa Sede como si fuera obligatorio ser católico. Nadie nos obliga a ser católicos. Claro. Ser católico es un acto del alma de la persona que cree y adhiere a un dogma que está escrito hace 2000 años, que no es voluntad del Papa, que no es voluntad, es un dogma, una serie de principios espirituales a los que uno puede adherir libremente o no. No sirve la adhesión obligatoria. Entonces, oponerse a eso, nadie tiene obligación de ser católico. El que no quiere ser católico opta por los principios que están fuera de la Iglesia y no hay ningún problema. No tiene que desafiar a la Santa Sede ni a nadie. La Santa Sede no es la religión católica. La Santa Sede es el lugar físico donde los que dirigen la parte humana de la Iglesia tienen su establecimiento. Ahora, esta gente evidentemente no se desvincula del nombre precisamente porque quiere generar un lobby a lo interno de evangelización abortista. Exactamente. Somos misioneros abortistas. Son misioneros abortistas. La Iglesia Católica y todas las iglesias cristianas adhieren a los 10 mandamientos de Moisés. 4º mandamiento, no matarás. Es sencillo, cualquier persona católica o cristiana sabe que no puede matar. 2 más 2 es 4. No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Sí? Quisiera también que la doctora se refiera al proceso de Uruguay, porque también en algún momento, igual en el Senado argentino, mencionaban que Uruguay logró bajar las tasas de mortalidad materna gracias al aborto, y quisiera que mencionara cómo fue el proceso de aborto, porque yo sé que para usted fue muy cercano también el proceso de Uruguay. Por supuesto. Que cuente cómo fue, porque también, insisto, en esta maquinaria de ablandar los corazones,
queremos decir que aborto terapéutico es necesario, pero en realidad lo que viene detrás es aborto libre. Entonces, que veamos la realidad, no solo de Argentina, sino de Uruguay, de cómo fue su proceso para después llegar a aborto libre, y que en este momento la mayoría de abortos en Uruguay son abortos por propia voluntad, no por malformaciones en el bebé, no por riesgo de la salud de la madre, ni por violación, sino por propia voluntad. No? Me parece sumamente oportuna tu acotación, porque la población de ustedes es parecida a la población de Uruguay cuantitativamente, ¿no es cierto? Y el tamaño del país. El tamaño del país. Gemellillos separados. Sí. ¿Cómo? Mellizos. Sí. Además, para la Argentina es muy importante, nosotros consideramos a Uruguay parte nuestra. En el origen de nuestros tiempos eran las Provincias Unidas, ¿no es cierto? Y por una maniobra política de un presidente, intervención del Imperio Inglés y del Brasil, se declaró la independencia, dejando indefenso totalmente Uruguay, sin voluntad de los uruguayos. Entonces lo consideramos parte nuestra y nos angustia muchísimo eso, que un presidente marxista, como fue Mujica, haya legalizado el aborto, aduciendo de la cantidad de abortos clandestinos que tenía, que había que bajar el aborto. Sí, seguro le dieron ese informe. La misma historia. Se inventaron las mismas fuentes. Exactamente. Crearon un problema imaginario después para resolverlo. Exactamente. Entonces, tenemos que, el primer año que se legalizó el aborto, que fue en el año 2013, hubo 6.000 abortos. Siempre el cuento es que cuando se legaliza baja el aborto, ¿no es cierto? La tasa de mortalidad materna había bajado porque el presidente anterior, Tabaré Vázquez, había hecho una buena política de salud, había bajado la tasa de mortalidad materna. Además, es como ustedes, es un país chico, es un país donde está todo aglomerado alrededor de Montevideo, las otras ciudades tienen poca población, y les diría que es más proclive a que pueda hacerse un sistema de salud centralizado bueno, ¿no es cierto? Así que tenía ya una baja de mortalidad materna, como ustedes. Claro. Y resulta que había que bajar los abortos clandestinos, porque eran muchísimas cifras enormes. Entonces hubo en el 2013 6.000 abortos, en el 2014 7.000 abortos, en el 2015 8.000 abortos, en el 2016 19.000 abortos, en el 2017 10.000 abortos. Yo quisiera saber dónde bajó el número de abortos. Imagínense una población pequeña como la de ustedes. 10.000 abortos provocados. ¿Y qué causa adujo el presidente Mujica para legalizar el aborto? La violación. El aborto por violación se ve que era el deporte uruguayo, violar a las nenas. Entonces, ante esas miles y miles de violaciones, legalizó el aborto. En el 2016, cuando hubo 9.000 abortos provocados, hubo uno solo por violación. Los demás de causa indeterminada, es decir, utilizado como medio anticonceptivo. Doctor, solo aborto por violación, Carla. ¿Cuáles deberían ser las políticas gubernamentales para promover la adopción en caso de que sí se dé un tema criminal de violación y la niña pues no quiera, pero que el Estado le pueda decir, te vamos a apoyar en ese sentido? Por supuesto. En primer lugar, que cuanto más chica es la persona que concibe, es mucho más peligroso cualquier tipo de aborto. El aborto quirúrgico es sumamente peligroso. El aborto, imagínense, les acabo de decir la muerte de Kayla Jones, que ahora escuché o hoy me leyeron que la mujer más abortista de América, de Argentina, que promovió este aborto, acaba de inventar que la nena tenía leucemia. Nunca diagnosticada hasta el día anterior, rebosaba de salud, pero de golpe tuvo leucemia y se murió de golpe, casualmente, justo cuando le hicieron el aborto con misoprostol. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, adopciones. Entonces, es peligrosísimo en una nena un aborto quirúrgico, es peligroso en cualquier mujer porque es mucho más proclive a tocar, es mucho más chiquito el útero y es mucho más fácil tocar la arteria uterina y provocar una hemorragia cataclísmica. O sea que el aborto quirúrgico es mucho más peligroso cuanto más pequeña de edad es la nena. Por lo tanto, siempre lo más sano ante un caso de violación es contener a la nena, separarla por supuesto de la familia violadora, no atender al derecho abolicionista que llaman garantista y devolver a la nena, hacerle el aborto y devolverla a su grupo biológico para que la vuelvan a violar, ¿no es cierto? Separarla, contenerla, prolongar un poquito para que el embarazo sea posible, para que el parto sea posible a los 7 meses, viable, dar el chiquito en adopción y a la nena, feliz y contenta, tratar de contenerla y ayudarla. Sin posibles daños colaterales.
Exactamente, y tratando todos sus días, inclusive psicológicamente, conteniendo a la nena. Y por supuesto apresando al violador. Eso sería una política primera. Entonces, la primera es agilizar las políticas de adopción, que curiosamente cuando se imponen estas teorías de derechos humanos, curiosamente en Argentina se dificultó muchísimo el mecanismo de violación. Entonces aumentan enormemente los chiquitos en los orfanatos y hay 100.000 matrimonios anotados para adoptar que no pueden adoptar un niño. Entonces, primero sacar los obstáculos, dar la adopción plena, porque se prohibió la adopción plena de los niños. O sea, los padres siempre van a ser controlados por jueces, visitadores sociales, eso acobarda muchísimo a los papás. Bien, primer mecanismo. Segundo mecanismo, hacer leyes de protección a la mujer embarazada. Toda mujer embarazada tiene que ser protegida por el Estado y tiene que haber aborto cero. Ninguna mujer tiene que pensar, ni siquiera por casualidad, en la posibilidad de un aborto. Atendiendo a las mujeres que lo hacen por razones sociales desesperadas. Sacarlas del entorno agresivo que las presiona para hacer el aborto y, por supuesto, dar salida laboral y contención con licencias suficientes a las mujeres embarazadas. Y la mejor prevención de la enfermedad del niño, de los futuros costarricenses, los futuros argentinos, los futuros uruguayos, es hacer leyes que permitan a la madre que trabaja amamantar en forma exclusiva al niño 1 año. Prolongar la ley posparto por lo menos 6 meses. Que esa mamá se quede 6 meses en su casa a amamantar a su hijo y que esos 6 meses restantes hasta el año del niño tenga jornada reducida para poder... Ese chico va a tener una infancia sana y va a ser un costarricense sano. En resumen, podríamos decir que el aborto siempre va a ser la salida fácil estatal para no tener que hacer su trabajo, claro, en todo esto que nos acaba de decir. Traducido así a los términos es esto. Mira, yo no te puedo dar trabajo, ni luz, ni agua corriente, ni cloacas. Tenés que matar a tu hijo. Pero te elimino el gasto. Claro, exactamente. Teníamos una última, me parece. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Ana María Rodríguez. La pregunta es, ¿cómo se dispone a una niña de 10, 11, 12 años al hecho de que tiene que ser madre, siendo que, digamos, ella ni siquiera ha terminado su infancia y a este hecho? Puede ser que haya sido producto de que fue bombardeada para comenzar su vida sexual de una manera precoz, pero el hecho de que ella se ve enfrentada a esta situación de ser madre cuando ni siquiera ha concluido, digamos, su infancia, ¿cómo se puede disponer a la niña a la maternidad? O sea, estamos hablando de que se la va a contener a la niña, se la va a orientar al parto, pero no se le va a exigir que sea madre, porque ese niño deseamos que sea adoptado por otro matrimonio. Se la va a liberar a la nena de esa maternidad precoz para que la que tal vez no esté preparada. Hubo casos en donde la chiquita quiso asumir la maternidad, apoyada por su madre, y que curiosamente hace pocos meses en Argentina las organizaciones abortistas querían llevar al aborto a toda costa, aunque se oponía la madre, la abuela y la nena al aborto. Entonces, por supuesto que si biológicamente, cuando se produce el desarrollo, es porque la naturaleza considera que la persona puede tener un hijo. Pero psicológicamente sabemos muy bien que estas situaciones se dan por una erotización precoz de los chiquitos a través de las leyes de educación sexual. Sí, la finalidad de las leyes de educación sexual es poner a los niños en anticipación del uso de su sexualidad genital. Justamente el presidente de la IPPF en 1973 dijo, esto es la única manera de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual, para erotizar a los chiquitos precozmente, que aparezca el embarazo infantil, como está aconteciendo ahora, y que los padres pidan a gritos como solución el aborto. Esto está premeditado, y en el caso de que no sea por otro joven, erotizado precozmente, en el caso de que sea por un violador, o por lo que realmente con propiedad legalmente se llamaba estupro, la seducción y abuso de menores, el Estado debe intervenir con toda su dureza sobre quien ejerce el estupro o la violación, darle una pena muy importante, separar a la niña de ese entorno, solo acompañarla hasta que tenga el bebé por resguardarla de la violencia de un aborto y del daño colateral que pueda ejercer ese aborto, dar al niño en adopción y que no pese sobre la nena nunca en un futuro
haber permitido hacer un aborto y liberarla de ese compromiso. Doctora, una chilena, una mexicana, una costarricense, una argentina, está en este momento pensando en tener un aborto. Tiene un colectivo de feministas con su pañuelito verde apoyándola, diciéndole nosotras mismas, como sucede en México, si no tienes acceso a las pastillas, nosotros te la enviamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente nadie, ninguno de esos colectivos le dice, ok, perfecto, vas a hacerte el aborto. Lo que viene después del aborto es esto. Lo que va a suceder en tu cuerpo después del aborto y en tu cabeza es esto. ¿Qué le diría usted a estas muchachas? Por supuesto, ojalá que muchas chicas que estén en esa situación escuchen. Las feministas les dicen que no pasa nada, que es un montón de células. Escuché el testimonio de Amparo Medina, esta ex guerrillera ecuatoriana que llevó a su amiga a hacer el aborto y la amiga le retiró su amistad del horror que le ocasionó haber matado a su hijo. Las mujeres nos podemos sacar el hijo de nuestro cuerpo, pero jamás lo sacaremos de nuestra mente ni de nuestro corazón. Ese hijo cumplirá años, todos los años, en la mente de esa mamá que abortó a su hijo. Eso es lo que no le dicen las abortistas. He tenido, como todos los médicos, mujeres que hace 50 años abortaron y se pusieron a llorar en el consultorio. Y no es una opinión, no es subjetivo. La Sociedad de Psiquiatría Inglesa acaba de solicitar al Colegio de Ginecólogos, hace ya unos 3 o 4 años, que por favor, antes de inducir a sus pacientes o permitir hacer un aborto, les expliquen claramente el proceso mental que van a tener después, porque tienen un índice de depresión terminadas en suicidio altísimo en Inglaterra en el caso de síndrome posaborto. Eso es un hecho. Europa tiene un gasto enorme en salud, en la atención de las mujeres en lo que han denominado síndrome posaborto. Entonces, más allá del gasto que ocasiona ese país, esa mujer, por más que se atienda en esos centros de psiquiatría, jamás olvidará que ha matado a su propio hijo. Impresionante, doctor, agradecerle de corazón el tiempo. Esto es un programa que ya superó las 2 horas, creo que usted nunca ha hecho uno tan extenso. Sin embargo, queríamos aprovechar porque sabemos que el músculo de debate, a pesar de que está muy bien construido y está muy ejercitado, pocas veces permite en los programas que la persona se vaya con toda esta información, precisamente porque se vuelve un duelo ideológico en el programa, y quisimos abrir este espacio para que usted pudiera pues darnos toda esta información, agradecerle. No sé cómo con esa cantidad de hijos pudo sacar el tiempo para leer tanto, para estudiar tanto, para conocer tanto. Verdaderamente es sorprendente, es admirable y sorprendente. Le agradecemos de corazón, y que sepa que aquí en Los Ignorantes tiene una puerta, es su casa para poder seguir llevando el mensaje. Me encantó este programa, me encantó que jóvenes como ustedes tengan esta inquietud, porque realmente me vienen las palabras de alguien de hace 2000 años: la verdad os hará libres. Así es. El hacer conocer la verdad nos permite vivir en libertad. Definitivamente. Robert, muchísimas gracias. Doña Chinda, un verdadero honor, como le decía al principio, poder compartir con usted cara a cara, tener esta conversación y, como dice usted, citando al Señor Jesucristo, liberándonos por medio de la verdad. Nosotros siempre hablamos acá de salir de la ignorancia a un tema a la vez. Sin embargo, hoy pasamos por varios temas. Así es. Pero temas que todos van ligados entre sí, porque al final, cuando se habla de la vida, se habla de todo. Y la vida humana, que nuestra Constitución en Costa Rica y los tratados internacionales que hemos firmado la declaran inviolable y la establecen desde la concepción, siguiendo a la ciencia. Cuando es la vida y la vida de los hijos de nuestra patria la que está en juego, yo creo que los esfuerzos nunca sobran. Al contrario, siempre faltan. Siempre harán falta. Así que muchas gracias por ayudarnos a encender en la conciencia de nuestros compatriotas y de todas las personas que los ven a través de América, esa conciencia, esa sensatez. Y gracias porque la experiencia y la lucha que han dado en Argentina ha sido valiente, ha sido frontal, ha sido ardua, pero ha dado un fruto que inspira a todo un continente.
Gracias, gracias amigos. Doctora, muy agradecido, realmente, particularmente Luis y yo tenemos 3 y 4 meses de ser padres. No me digas. Y realmente, eso que usted decía, de que generalmente la madre que no tiene un hijo tiene la capacidad de pensar en el disparate del aborto, sin saber lo que se activa, lo que genera un hijo en un hogar, en una casa, en un sentimiento, es maravilloso, el chiquito es indescriptible. Sí. Entonces, doctora, queremos agradecerle realmente porque termina uno conmovido y escuchar esta deconstrucción de la vida, de principios, de todo lo que conlleva amar a un ser vivo. Agradecerle por su lucha, por darnos datos, por estudiar, por tener la capacidad de dar datos fidedignos, de ser veraz en cada vez que usted procura dar una charla. Muchas gracias por preservar la vida, Andrés. y por disfrutar esto. Gracias a vos. Quisiéramos también pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta entrega de Los Ignorantes. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @losignorantestv, en todas, Instagram, Twitter, YouTube y en Facebook. Este programa en su integridad lo vamos a estar subiendo a partir de mañana, ya van a poderlo ver en nuestro canal de YouTube. Y nuevamente muy agradecidos por toda la audiencia, todos los comentarios, todos los likes. Tuvimos un gran alcance de muchos países y definitivamente estamos muy, muy gratos. Yo quería darle un regalito, porque usted no está luchando por muñecos, usted no está luchando por estadísticas, usted no está luchando por números, y yo quiero enseñarle por lo que usted está luchando. Ay, qué hermoso. Y es mi esposa, este es nuestro hijo Santiago, que tiene 4 meses, y queremos agradecerle de corazón, a nombre de toda mi familia, la familia de Andrés también, y de todos esos padres, que tenemos el regalo de poder contar con una bendición tan grande como lo es la vida en nuestros brazos. Así que Santiago le da muchísimas gracias, doña Chinda, por este trabajo que usted está haciendo. Gracias a vos, Santiago, que sos hermoso. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en una entrega más de Los Ignorantes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.